Hoy vamos a estudiar respecto a 5 niveles espirituales que el creyente de forma progresiva puede alcanzar. Esto es muy importante porque podemos ver nuestra situación, en qué lugar nosotros estamos. Obviamente que esto es una forma de ordenarlos según algunos conocimientos de la Biblia, según algunos conocimientos de algunos versículos. Esto es muy importante para que nosotros podamos saber nuestra situación, nuestra condición y también para evitar estancarse en la vida espiritual. Quédate en esta hora para ver sobre los 5 niveles espirituales del creyente. Voy a partir leyendo en esta hora el versículo de Efesios, capítulo 4, versículo 13 y 14, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El versículo habla de que nosotros debemos llegar hacia una instancia en donde el conocimiento y la unión por medio de la fe es sumamente importante, y sobre todo el conocimiento que lleva al conocimiento de Cristo. Ahora, el llegar es todo un proceso progresivo de conocimiento con respecto a la unidad de la fe, con respecto a la fe incluso. Este crecimiento de la fe y de la unidad a través del conocimiento que es por el Hijo de Dios lleva como consecuencia una perfección en la persona. Eso es lo que dice el versículo. Esto es un crecimiento porque dice que todos debemos llegar, es decir, ese proceso en el que hay desde comenzar hasta llegar. Todo esto es un camino de progresión. Todo esto es un camino de avance, y cuando uno parte desde cero y se va convirtiendo en este caso, un varón perfecto, como dice el versículo. Yo en esta hora te traigo 5 niveles espirituales que no están estipulados en algún tipo de escrito, como por ejemplo la Biblia o algún tipo de material oficial, sino más bien una categorización que yo mismo hice para que nosotros podamos comprender en qué situación estamos y cómo poder también cambiar si estamos atascados en un punto de estos. Y vamos a empezar con el nivel número 1, que es el nivel novato. Es la persona que está recién convertida, la persona que recién está escuchando, una persona que de a poco va recibiendo un conocimiento básico de la fe, y aún no teniendo las herramientas para poder entender la Escritura, quiere aprender la Escritura. Es una persona que es oyente, tiene un deseo de aprender y de crecer, sin embargo no sabe cómo empezar, no sabe por dónde empezar, y necesita de un otro para que pueda crecer en este conocimiento de la verdad. Ese es el nivel novato. Es así como 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí está diciendo desead lo que es en este caso la leche. La leche nosotros sabemos que es el alimento primario espiritual que uno necesita, pero que dice desead, es decir, todavía no la tienen, pero tienen que desearla. Y eso es lo que es el nivel novato, el nivel 1. Ahora la persona que tiene este deseo y que quiere alcanzar este conocimiento, sí o sí va a llegar al nivel medio. Que el nivel medio es en realidad donde prácticamente, generalmente todos los cristianos están, o desde ahí donde parten en realidad, en su crecimiento y en su camino en el Evangelio. Porque el nivel 2 de estos niveles espirituales, o el nivel medio, es un conocimiento intermedio de las Escrituras y también algunos conceptos que uno ya comienza a recordar, que comienza a memorizar, que comienza a aprender sobre algunas doctrinas bíblicas. Es donde la persona comienza a comprender un poco más sobre la Escritura. Aquí es donde la persona siempre se formula preguntas, quiere respuestas, busca por aquí, busca por allá las respuestas y tiene muchas dudas porque a medida que va aprendiendo se va dando cuenta de que el conocimiento que tiene no puede equipararlo con lo que está aprendiendo en la Escritura. Por lo tanto, tiene muchas dudas, tiene muchas preguntas y empieza más a investigar y también a buscar respuestas de otras personas que le puedan dar a sus preguntas, a sus dudas. En este nivel intermedio es donde la persona empieza ya a participar dentro de una denominación, dentro de una iglesia. Comienza a conocer a algunas personas, comienza a conocer a algunos líderes, comienza a vincularse con las personas que pueden darle respuestas a sus preguntas, a sus dudas. Y es aquí cuando comienza a tener una dependencia de los líderes espirituales, porque necesita guía y necesita que le enseñen. Y aquí es donde aparecen los maestros espirituales para enseñarle y responderle sus dudas. Por lo tanto, esto ya empieza a generar una dependencia entre una persona que no tiene mucho conocimiento a una persona que tiene más conocimiento.
Ese es el nivel intermedio. Ahora, lo bueno del nivel intermedio es que es justo en esta etapa donde la persona ya comienza a querer hablar del Evangelio, comienza a querer comentarle a algunas personas, a sus conocidos, y comienza a hablar respecto a su fe hacia los demás. Hebreos 6.1 dice: por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Es decir, aquí donde la persona parte desde adelante, aquí es donde la persona comienza su camino espiritual, ya con un conocimiento que se está recién formado, pero también con una dependencia de los líderes espirituales. Ahora, en este mismo nivel 2, es donde la mayoría de los creyentes es donde quedan, porque muchos quedan para siempre dependiendo de otros líderes, dependiendo de ciertas teologías, escuchando siempre a un solo, en este caso, pastor o a un solo predicador, y aceptándole absolutamente todas las verdades que tiene. O también puede que sea una persona que ya empieza a participar, que ya comienza a comprender las escrituras, pero solo se va a quedar en ese nivel. Entonces tenemos, en este caso, estas dos partes negativas, que es la persona que, teniendo ya un conocimiento, que ya está participando en una comunidad cristiana, comienza a dejarlo hasta ahí y solo llenarse cuando va a estas reuniones, obviamente adquiriendo también un conocimiento cada día. Y por otro lado está la persona que va a depender siempre de lo que dicen los líderes de la iglesia, o lo que dice algún pastor, o alguna teología, o alguna enseñanza, o alguna interpretación de algunas cosas. Que yo creo que hasta este punto no está mal que ocurra eso. Pero eso solamente es el nivel 2. Luego pasamos al nivel 3. Este es el nivel avanzado. El nivel avanzado es un sólido conocimiento respecto a la Biblia y ya comienza a aplicar lo que va aprendiendo a la vida diaria. Es la persona que ya en lo que ha aprendido comienza a tener una responsabilidad o un compromiso mayor en su comunidad cristiana, es decir, en su iglesia. Comienza a tener un liderazgo en su iglesia y ya comienza a enseñar. Antes solamente estaba compartiendo algunos conceptos que iba aprendiendo, pero ahora ya empieza a enseñar, empieza ya a discipular. Comienza el discipulado a otros creyentes. Comienza a orar más y comienza también a estudiar más la Biblia. Ahora comienza a aprender más sobre las doctrinas, un poco más profundo. Y esto hace ya que la persona ya esté predicando con más conocimiento, con más seguridad incluso de lo que está diciendo, y que esté sirviendo ya de forma activa en una iglesia, en una denominación. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces aquí ya comienza a ver lo que es una madurez espiritual, que no se alcanza ni en el punto 1 ni en el punto 2, sino en el punto 3. Porque en el punto 3 ya se comienza a dar lo que es la testificación, mayor parte de la oración, que en este caso es, junto con el estudio de la Biblia, la vida cristiana viva, la vida cristiana activa. Tanto en la oración, en el estudio de la Biblia, y también en la testificación de la fe hacia otras personas. Y también en la comunidad de la iglesia. Pasamos entonces ahora a lo que es el punto 4. Y el punto 4 es el nivel experimentado. Esto ya es un conocimiento profundo y extenso de la Biblia. Personas ya que se saben versículos de memoria, y no solo algunos, sino muchos versículos de memoria, que puede hilar un tema sin tener tal vez una guía. Es decir, que uno pueda plantear un tema y uno le diga a alguien: ¿puedes hablarme respecto al tema del sábado? Y una persona, incluso si la Biblia pueda nombrar versículos, o incluso con la Biblia tener un versículo aquí, uno allá, uno acá, uno allá, y así ir tomando un tema ya desde el propio conocimiento que ha formado en los puntos y en los niveles anteriores. Tiene incluso un conocimiento más teológico de la Biblia, tiene un conocimiento más minucioso de las doctrinas, y puede enseñar de una forma totalmente de calidad a cualquier tipo de persona, pudiendo también defender la fe a un alto nivel en lo que a la escritura se refiere. En este nivel, las personas tienen un dominio de temas teológicos y doctrinas que son de por sí ya complejas. La persona tiene una capacidad para frenar cualquier doctrina o enseñanza espuria o lo que es falsa. Es decir, sabe diferenciar bien las doctrinas y conoce también las doctrinas de su alrededor. Tiene la capacidad para poder debatir y dialogar con cualquier persona de otras denominaciones respecto a su fe, respecto a la Biblia, respecto a las doctrinas, con conocimientos teológicos más avanzados, que puede hablar
con cualquier persona, ya sea de cualquier tipo de denominación. Tiene conocimientos históricos, tiene conocimiento de religión, tiene conocimiento incluso de ciencia y tiene sabiduría bíblica para poder tomar ciertas decisiones que son importantes a nivel espiritual o a nivel ya de iglesia. Según de Timoteo capítulo 4 versículo 2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y por último, el último nivel, que es el nivel 5. Y este es el nivel maestro o nivel máster. Lo vamos a colocar como el nivel máster. Bueno, nosotros sabemos de que siempre el conocimiento es progresivo en todo aspecto. No hay ninguna persona sobre la tierra que pueda decir que ha conocido completamente la Biblia, pero en términos de ordenarlos categóricamente, con respecto a conocimiento, sí es el nivel máximo que vamos a colocar, el nivel 5, como una persona que ha alcanzado lo superior dentro de todo lo que hemos estado hablando de los niveles espirituales. El nivel 5 se basa en la persona que tiene un conocimiento profesional, teológico, en todo campo de la escritura. Es decir, domina cualquier campo teológico. Tiene capacidad para aplicar métodos de investigación. Tiene conocimientos arqueológicos. Tiene conocimientos científicos. Tiene conocimiento de religión, tanto de su denominación como de la religión en sí a nivel de historia. Es decir, historia general, historia de la iglesia, historia de su iglesia y historia de la iglesia en general desde los tiempos de Jesús por todo lo que es la historia hasta nuestros tiempos. Eso es aún más profundo porque aquí, por ejemplo, encontramos un conocimiento de los padres de la iglesia. Y nosotros sabemos de que los padres de la iglesia eran muchos, eran varios, y cada uno tenían escritos que eran muy difíciles de comprender. Eran prácticamente discípulos de los discípulos y eran los que en este caso iniciaron el cristianismo, y de la doctrina que ellos recibieron también ellos escribieron, y de ahí que en este caso la Iglesia Católica se basa mucho en los padres de la Iglesia como una autoridad también grande y mayor, casi al igual que los escritores de la Biblia. Entonces, en este caso, la persona que está en este nivel conoce lo que dicen los padres de la iglesia, conoce la enseñanza que tenían los padres de la iglesia y conoce la historia de los padres de la iglesia. ¿Sabe quiénes son los padres de la iglesia? Sus escritos, sus enseñanzas y sus doctrinas. La persona que está en el nivel 5 tiene un conocimiento profundo respecto a las enseñanzas y doctrinas de otras religiones. Ya no solamente del cristianismo, sino por ejemplo del hinduismo, del budismo, de todas estas ramas de religiones que son diferentes y diversas del cristianismo. Tiene un nivel de cultura mucho más avanzado y puede interpretar, estudiar e investigar y explicar lo que son las diversas culturas y en cómo afecta también la religiosidad, la espiritualidad en cada una de ellas. Tiene conocimientos sólidos de los idiomas, ya sea de los idiomas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, conoce respecto al hebreo, conoce respecto al griego, conoce algunos términos árabes, y también puede desenvolverse en el idioma inglés, porque de hecho ahora en algunas, bueno, no sé si ahora o siempre ha sido así, pero piden mucho el tema de poder enseñar respecto al idioma inglés para la predicación, para tener un conocimiento más rico en términos de idioma. Se pide ya tener a la persona, en este caso el ministro o incluso el pastor, poder saber inglés. Por eso es que en el nivel 5, los que encajan perfectamente en este perfil, como un nivel de conocimiento superior, son las personas que son pastores, las personas que son que tienen doctorado, las personas que enseñan teología, las personas que son teólogos. Esos son los que están dentro del nivel 5, o los que deberían estar dentro del nivel 5. Por lo tanto, esos son los 5 niveles que nosotros encontramos en este caso, el conocimiento progresivo dentro del cristianismo, dentro de las verdades, dentro de las doctrinas que las denominaciones tienen. Ahora yo creo que entre el nivel 2 y el nivel 3 es donde la mayoría queda. Muy pocos incluso llegan al nivel 3 y muchos se quedan en el nivel 2. En el nivel 2 recordemos que es la persona que solo está participando activamente, solo aprende, pero no enseña con respecto a su vida espiritual, al evangelismo. Y evangelismo con respecto al nivel 2, no me refiero a una persona que solamente está compartiendo el mensaje copiar y pegar. Porque eso cualquier persona lo puede hacer. Yo he visto muchas veces que hay personas que dicen, yo estoy predicando el evangelio, cualquier cosa que coloque un pastor que de acuerdo a su conocimiento esté en armonía con lo que él cree,
lo pueda compartir y lo comparte y lo comparte y lo comparte por todos lados. Y después cuando uno habla con esa persona no tiene idea de lo que en realidad cree, porque solamente comparte, solamente está compartiendo alguna información, pero eso no es el evangelismo de forma activa. No es el hecho de dar estudios bíblicos, no es el hecho de que a través del conocimiento y del poder del Espíritu Santo, a través de la instrucción que pueda dar a la persona o al creyente que en este caso está acercándose a él, pueda tomar la decisión de ser parte de una denominación o ser parte a través del cuerpo de Cristo por medio del bautismo. Eso en realidad es a lo que el Señor nos mandó cuando dice: id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el evangelismo vivo y dinámico no es compartir cosas. No es solamente de que un pastor que a mí me guste por la teología que tiene, escriba algo y yo lo comparta. Eso no es. Eso solamente es algo que cualquiera puede hacer. Es solamente copiar y pegar. Copiar, mandarlo a un grupo. Copiar, mandarlo, publicarlo, no sé, en cualquier tipo de red social. Eso no es evangelismo. Eso también está dentro del punto 2. Recordemos que en el punto 2 también está esto de la inmadurez espiritual, donde uno se vuelve dependiente del pastor o dependiente del líder. Entonces cualquier tipo de persona que vea al líder que vea algo, que publique algo o que enseñe algo, lo comparte y lo cree, sin dudar y sin cuestionarse si lo que está diciendo o no es verdadero. Tiene una dependencia del liderazgo de cierto pastor. Tiene una dependencia sobre la creencia que tiene cierto predicador o cierto teólogo. Entonces las personas que tienen esta dependencia con estos líderes y que lo abrazan de tal manera que todo lo que dice lo creen porque sí, porque les parece mejor su teología, y que solamente comparten y comparten y comparten, en realidad siempre están en el punto 2. No avanzan más allá, no tienen la forma activa del evangelio. Y al igual de las personas que solamente asisten y que se llenan del conocimiento, que es bueno, porque las dos cosas son buenas, tanto asistir como obtener este conocimiento, pero ya cuando pasan años en ese mismo nivel, ahí es donde está el peligro. No hay problema con una persona que viene en ese crecimiento y viene en esta forma de ascensión. Va a ser una parte fundamental del motor de la iglesia si pasa al punto 3, 4 y más si es el 5. Pero la persona que solo participa y lleva años solamente en eso y no llegar al punto 3, también está estancada, al igual que la persona que dice que predica el evangelio pero solo comparte mensajes por redes sociales, y que cualquier cosa que hable el predicador o el teólogo que le guste más, lo comparte sin cuestionar nada. Y a mí me ha pasado mucho que a veces he hablado con algunas personas y no tienen conocimiento sobre nada. Es decir, he hablado con algunas personas que comparten, y yo después le hago una pregunta sobre eso y no tienen conocimiento de lo que están compartiendo. Porque cuando incluso habla de los temas, habla de los temas que no son de él, no son de su propio estudio, no son de su propio sacrificio espiritual de poder comprender una verdad mayor, sino que son una copia exacta de lo que otros enseñan, de otros predicadores, de otros teólogos. Y aquí también me quiero detener en otro punto que también es importante, y algunos pueden decir, porque hay algunos personajes que prácticamente son intocables, prácticamente como si fuera uno de los apóstoles, prácticamente como si fueran seres totalmente sagrados que uno no los puede ni tocar, porque cualquier persona que hable sobre eso se enciende un fuego tremendo con respecto a algunas personas. Como por ejemplo, hay personas que, como decía anteriormente, hay personas que abrazan una teología y abrazan algunos movimientos y abrazan el conocimiento y enseñanza de algunos pastores. Entonces para ellos algunos pastores son intocables. Anda tú a decir algo de que el pastor dijo algo equivocado, porque es como, ¿cómo vas a decir eso de este pastor si este pastor es reconocido? Como decía al final Pablo, que era uno de los problemas que había y que también vamos a ver en esta hora. Cuando él dice que al final parte de la inmadurez espiritual es cuando dicen: no, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy, no sé, de Pedro, yo soy del pastor Bor, yo soy del pastor Bullón, yo soy de lo que sea.
Algunos incluso pueden decir, no, yo soy del pastor, yo soy tirado hacia el ala de David Gates, no, yo soy del área de Oliver Coronado, yo soy del área de Joel Flores, yo soy del área de cualquier tipo de predicador. Al final eso es una inmadurez espiritual, porque el mismo Pablo menciona de que es una inmadurez espiritual. Dice, vosotros sois como niños en este aspecto, porque dicen, no, es que yo soy de este pastor, no, es que no me vas a tocar a mi pastor, porque mi pastor es el máximo, porque sus testimonios... Y en realidad son hombres que pueden fallar, no doctrinalmente, pero sí en algunas interpretaciones, sí en algunas enseñanzas, sí pueden equivocarse, sí son humanos, no son seres perfectos. Entonces, ese es un error también que se comete en el punto 2, cuando uno tiene una dependencia de cierto pastor, ya sea del pastor Bor o del pastor Bullón, que son en realidad como dos alas totalmente distintas, pero necesarias. Pero ¿cuál es el problema? El problema al final es la persona que casi los deifica como seres que son perfectos en conocimiento y que todo lo que dicen les dice que sí. Entonces, eso también es un error de inmadurez espiritual. Y Pablo habla mucho de eso. Entonces, cuando tú te quedas en el punto 2 o en el punto 3, por allí, o te cuesta pasar al punto 3, te quedas en el nivel 2. La consecuencia que te puede ocurrir es que quedes con una falta de madurez espiritual. Te estancas espiritualmente. Y vas a tener una incapacidad para poder enseñar a otros. No vas a poder cumplir al final el rol de la predicación, del mandato de Jesús, que es id y haced discípulos. No vas a poder ir y no vas a poder hacer discípulos. Y aquí está el versículo cuando dice, Hebreos capítulo 5:12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, por eso digo, no es la persona que está recién ascendiendo, sino la persona que se queda en tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La palabra que se utiliza ahí para maestros es didáscalos, que es un profesor, es un doctor en la materia. Es decir, una persona ya con un nivel superior. De eso estamos hablando, de los niveles. La palabra aquí, rudimientos, que uno siempre la escucha, yo decía, ¿qué significará? Y la busqué y significa que es lo básico, lo fundamental, lo inicial. La palabra palabras significa aquí oráculos. Y aquí la palabra alimento, cuando dice alimento sólido, alimento viene de la palabra trofé, que es un nutrimiento a través de las raciones de alimento. Es decir, cómo uno se nutre de forma sólida. Si estás tomando leche, no puedes. Pero aquí dice, ya ustedes debiendo ser maestros, no lo son y tienen que volver, en este caso, a la leche y no se pueden nutrir. No se pueden nutrir de, en este caso, alimento sólido. En la Biblia se mencionan, en el Nuevo Testamento, dependiendo de los autores y el contexto, de que ser niños espirituales tiene doble concepto, pero ahora vamos a hablar del concepto negativo de la palabra, porque uno dice que uno queda como niño, ¿cierto? Los niños lactantes necesitan leche, pero la Biblia menciona que ser niño en este aspecto, o ser un novato, o ser el nivel 2, nivel 1, nivel 2, es ser un niño y es sumamente complejo para la vida cristiana porque te estancas. Llegas a este punto que te estoy hablando de quedarte solamente allí. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Eres un inexperto en la enseñanza, en la verdad y en la doctrina. No puedes pasar de nivel. Te quedas estancado por ser un niño. Estás en el nivel novato, nivel 1, nivel 2. Esto de ser niños, de estar en el nivel 1 o nivel 2, ser niños y quedarse allí, pegados, Pablo lo explica de una forma tan bien que no hay duda de lo que está hablando, de lo que se menciona y de lo que al final uno, comprendiendo, debería salir de eso. Debería salir de esa estancia. Y mira, dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cómo son los niños en Cristo? Las personas que son niños, que son inexpertos, que ya se nos mencionaron que son inexpertos. Ahora hay otro concepto de niños. Los que son niños son carnales.
No se puede hablar de forma espiritual con ellos, no se puede hablar de una forma más profunda a nivel de conocimiento y con respecto a la sabiduría de Dios, porque son carnales. Los niños es igual a carnalidad. Dice, os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. La palabra viandas, aquí yo creo que todos se van a acordar de lo que significa, porque viene de una palabra que es broma, que quiere decir literalmente comida. Y lo interesante de esto es que la palabra viandas o comida se refiere tanto a lo prohibido en la ley de los judíos como a lo aceptado dentro de la ley de los judíos, en lo que se puede comer. Entonces, cuando habla de las viandas, se menciona en un sentido amplio cualquier tipo de alimento, tanto prohibido como aprobado. Es decir, si lo llevamos al término de lo que está hablando del alimento espiritual, está hablando de un conocimiento totalmente amplio, ya sea del pueblo de Dios, de doctrinas, de enseñanzas, de filosofías, de historia, pero también en un sentido fuera del pueblo de Dios, en enseñanzas, en filosofías, en historia, en doctrinas, tanto de otras religiones, de los que no son parte del pueblo de Dios, de la ciencia, de cualquier otro tipo de conocimiento que sea ajeno al pueblo de Dios. Y estos dos tipos de conocimiento, tanto de forma cristiana como no cristiana, que se puede aprender para refutar, se puede aprender para tener un conocimiento mayor respecto a ciertas cosas, poder comprender incluso algunas otras cosas que son extra bíblicas. Y habla de las viandas y dice, ustedes no son capaces de comer vianda porque necesitan leche, yo les di leche, pero ya está bueno de que tomen leche y necesitan las viandas. Y estas viandas son estos conocimientos en referencia a un amplio margen de conocimientos tanto del pueblo de Dios como no del pueblo de Dios, dentro del cristianismo como fuera del cristianismo, dentro de las denominaciones como otras religiones, como otras filosofías, como aspectos de enseñanza que trascienden a lo que es el cristianismo y que no puedes hablar con una persona porque si le hablares a esa persona respecto a estos temas, se confundiría, podría interpretarlos de otra manera y es por esa razón también es que a veces vemos tanto loco que anda suelto, hablando cosas y predicando cosas porque mezclan aquí, mezclan allá, sacan algo del cristianismo y mezclan algo de fuera del cristianismo y mezclan algo de una religión con otra religión y mezclan todo este tipo de cosas que al final por no estar bebiendo la leche que necesitaban, quisieron ser superiores y quisieron tener este acceso a estas viandas, que es un conocimiento tanto de las cosas aprobadas como no aprobadas, en formas de conocimiento, y comenzaron a adquirirlas y comenzaron a edificarse su propia doctrina, su propia enseñanza, para que al final llegasen a ser engañados. No son capaces de comer vianda. Yo quiero darles viandas a ustedes, yo quiero darles este alimento, pero no puedo porque ustedes toman solamente leche. Y toman leche porque son niños porque son inexpertos y porque son carnales. Y lo otro que yo quiero hablarle, que es espiritual, no puedo porque ustedes no son capaces de resistir las viandas, el alimento espiritual que yo les traigo. No son capaces, no pueden, no han llegado a ese nivel. Porque aún sois carnales, que en este caso es lo que estaba diciendo respecto a ser niños. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahora fíjense en qué habían estas contiendas y disensiones, estos problemas. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Que ellos eran niños espirituales, eran inexpertos, eran carnales. ¿Cuál era en este caso la forma que los hacía a ellos ser carnales, niños inexpertos y no estar preparados por no subir de nivel, quedarse en el primer nivel, en el nivel 1 o en el nivel 2? ¿Cuál fue la causa? A que ellos estaban representándose a través de los líderes, que es lo mismo que pasa hoy. Uno habla con una persona, no, yo creo esto porque el pastor Bor dijo que esto era así. ¿Y tú qué crees? No, yo creo esto porque el pastor Bullón tuvo un estudio y yo le creo todo al pastor Bullón. ¿Y tú por qué crees esto? No, porque el pastor hizo un seminario y todo lo que dijo ahí salía, así que yo creo todo eso completamente. Así que yo escucho solo al pastor Bor. No, yo solo escucho al pastor Bullón. ¿Y quiénes son los que tienen ese problema de esa dependencia? No estoy diciendo que esté mal. Estoy diciendo de cuando tú ya tienes una dependencia, cuando prácticamente los deificas y no pueden equivocarse porque son lo máximo, porque son máximo en conocimientos teológicos y que los sigues, y etcétera, etcétera. A ese punto es lo que está hablando acá. ¿O es que acaso no existen estas contiendas de, por ejemplo, los que creen las
la teología que tiene el pastor Bor, ¿no tienen contiendas con la forma de predicar y de hablar y de enseñar del pastor Bullón? Obviamente sí hay. ¿Qué es lo que dicen los unos de los otros? No, es que esto en realidad no tienen conocimiento y el pastor solo va y va solo a que se bauticen las personas y en realidad su mensaje no es doctrinal, su mensaje es solo mensajes suaves. Y los del pastor Bullón que dicen, no, es que los demás son alarmistas, son sensacionalistas, porque escuchan al pastor Bor, porque escuchan a este otro pastor, porque escuchan al pastor y hablan mucha profecía y así están peleando. Y están peleando y son los dos grupos de la misma denominación. Entonces tú te encasillas con cierto pastor y el otro grupo también se encasilla con cierto pastor. Dicen, no, pero es que el pastor Bullón nunca se equivocaría porque es el pastor Bullón. Y los otros, no, es que el pastor Bor es un pastor reconocido, ya un pastor que tiene un conocimiento tremendo, la obra que ha hecho, el ministerio que tiene, cómo avanza, es bendecido, cómo se va a equivocar. No, yo soy del pastor Bor. No, yo soy del pastor Bullón. No, yo soy de cualquier otro tipo de pastor. Eso es una inmadurez espiritual y te hace ser un niño fluctuante que solo necesita leche. No has avanzado de nivel. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, ustedes son niños en un sentido de que son carnales, de que son inexpertos. Yo no les puedo hablar estas cosas a ustedes porque ustedes ¿cómo están? Siendo niños fluctuantes, bebiendo leche. ¿Cómo están? Están diciendo de que son de Apolos, o que son de Pablo, o que son, no sé, de Pedro, o que son de cualquier otro apóstol. Por eso no pueden recibir las verdades. Porque están en la teología de él o en la teología del otro. Y la teología que viene del cielo y que Dios te puede dar a ti no existe. Y eso pasa cuando tú te estancas. Y ese es el problema que hay hoy en día. Y que ha habido desde hace mucho tiempo. Pero no parece tener solución al final. Porque no cambia. Entonces ahora yo te animo a que podamos dejar de ser de esta manera. Está bien que te guste un pastor y la teología que tenga, pero de ahí a prácticamente canonizarlo es un error, es un problema. Tú no eres del pastor Bullón, tú no eres del pastor Bor, tú no eres de ningún pastor más que del príncipe de los pastores, que es Jesús. Ese sí que es el verdadero. Porque los demás, todos podemos fallar. Yo puedo fallar, el pastor Bullón puede fallar, el pastor Esteban Bor puede fallar, puede a lo mejor interpretar algo equivocado, el otro puede decir algo que no sea correcto y la gente lo va a seguir y va a ser y los que siguen al pastor Bor van a decir, pero mira, se equivocó porque dijo tal cosa, y el otro van a decir, no, te equivocaste tú porque ustedes son legalistas, no, y que ustedes en realidad parecen evangélicos más que adventistas, y ahí están peleando porque al final se toman de los pastores, son en realidad seguidores de hombres. Y si ya llevas mucho tiempo y estás en esos niveles, quiero decirte que estás estancado espiritualmente y que no vas a poder, te repito, no vas a poder subir del nivel que Dios quiere que tú subas para darte este conocimiento. Lo que está diciendo Pablo, no puedo hacerlo porque son incapaces, porque son niños, porque están de esa manera. No puedo hacerlo, no puedo darle más conocimiento. Me gustaría darle conocimiento, pero no puedo. Porque a pesar de que ustedes deberían estar con alimento sólido, ¿qué necesitan? Leche. Leche que ya llevan tomando por 2, 4, 5, 6, 10 años. No puedo darles más conocimiento. Quiero terminar con una cita de Ellen White que dice: Dios llama a todos, desde el más bajo hasta el más alto, a prepararse para su venida. Dios los está llamando a todos. Pero también los está llamando a una preparación. Y una preparación significa comenzar y desarrollarse hasta el objetivo o el final, que es la venida de Cristo. Entonces yo te animo a que podamos subir niveles, que podamos seguir subiendo niveles, que no nos estanquemos. Yo creo que los niveles más importantes y más fructíferos son el 3, el 4, y ya si eres un pastor, si tienes un conocimiento más avanzado, estás en el 5, te felicito. Pero nivel 3 y 4 son los más fructíferos. Son los niveles que necesita la iglesia. Son los niveles que necesita Dios para poder predicar el evangelio, para ir y hacer discípulo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esos son los que se necesitan. Si tú estás en el nivel 1 y estás en el nivel 2, pero estás recién comenzando, te digo que estás bien. Pero si estás en el nivel 1 o en el nivel 2 y ya llevas más de 5, 6, 7 años, te digo que estás mal. Y que necesitas salir de ese estancamiento para que puedas ya de por sí comenzar a caminar en esta vía que va directo a el cielo, y preparándonos cada día constantemente, subiendo los niveles, subiendo cada día de nivel en el evangelio para prepararnos para la segunda venida del Señor. Que Dios te bendiga.